SARS-CoV-2 infection es el tema que voy a presentar a continuación. Mi nombre es Diana Paulina Vargas Valdés del grupo 4.9 a cargo de la docente Cintia Hansen Aboite. Estudio la licenciatura en Médico General de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Últimamente escuchamos hablar de una enfermedad que ha cambiado nuestra percepción de la salud. COVID-19 o Coronavirus Disease 2019 es ocasionada por el virus SARS-CoV-2 o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 que podemos observar en la imagen de la derecha. Este es un nuevo coronavirus que causa una infección en el tracto respiratorio. Los coronavirus son patógenos zoonóticos que infectan tanto humanos como especies de animales y no fueron considerados altamente patógenos hasta que en 2002 se presentó el SARS-CoV. 10 años después, el MERS-CoV y en 2019 apareció el SARS-CoV-2 que actualmente ocasiona una pandemia. Se sabe que hay 7 especies de coronavirus que afectan al humano. Todo comenzó el 31 de diciembre del 2019 cuando se notificó a la OMS casos de una neumonía típica en Wuhan, China. Para el 11 de febrero del 2020, la OMS declaró el nombre oficial de la enfermedad como COVID-19 y el Comité Internacional de Taxonomía del Virus nombró al nuevo agente como SARS-CoV-2. Para el 28 de febrero del 2020 se dieron los primeros casos en México y el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la infección oficialmente una pandemia. Actualmente en el mundo hay más de 7.8 millones de casos confirmados, con más de 400.000 fallecidos, y en América se sitúan 3.7 millones de estos casos. Como observamos en México, hay un total de casos positivos de más de 150.000, siendo la Ciudad de México la más afectada. SARS-CoV-2 es un virus ARN de cadena sencilla y sentido positivo, con aproximadamente 30 kilobases. En su estructura contiene peplómeros en forma de corona que le dan su nombre a la familia Coronaviridae. También pertenece a la subfamilia Orthocoronaviridae, al orden nidoviral y al género beta-coronavirus y tiene un diámetro de 120 a 160 nanómetros. En su estructura contiene proteínas como la proteína E o de envoltura pequeña en color amarillo que es esencial para su patogénesis. La proteína S o glicoproteína en espiga de color rojo que le ayuda a su unión con el huésped y la proteína M o de membrana en color naranja. Su modo de transmisión es a través de gotas de más de 5 micras de un infectado al hablar, toser o estornudar que entren en contacto con la mucosa nasal, oral o conjuntiva de otro huésped. También puede ser a través de contacto directo o indirecto por fomites y por aerosoles como en hospitales. Su periodo de incubación es de hasta 14 días, pero oscila entre 4 y 7 días. Su patogenia. Vamos a tener que la proteína S del virus se va a unir al receptor enzima convertidora de angiotensina 2, que va a ser expresado en nuestras células del pulmón. Más que nada, lo que va a pasar aquí es que la proteína S se va a subdividir en S1 y en S2, gracias a una proteasa extracelular. S1 va a ser la que se va a unir a este receptor, mientras que S2 se va a activar por una proteasa transmembrana de serina 2. Esto va a ocasionar que se fusione la membrana viral al huésped, liberando su ARN al citoplasma, para comenzar la traducción de poliproteínas y proteasas virales, para luego formar un complejo de replicación que gracias a una ARN polimerasa dependiente de ARN va a comenzar a sintetizar plantillas de cadena ARN para dar la replicación del genoma completo de ARN. También se van a sintetizar plantillas individuales de ARN mensajero subgenómico para la traducción de proteínas estructurales y accesorias virales. Después, en el aparato de Golgi se van a ensamblar los nuevos viriones y finalmente, una vez maduros, se van a exocitar para volver a hacer el ciclo de infección. Para ser una enfermedad de vigilancia epidemiológica estricta, debemos hablar de sus definiciones operacionales, donde el caso sospechoso es una persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre y cefalea, acompañadas de disnea, dolor torácico, atralgias, mialgias, oinofagia, rinorrea o conjuntivitis. En niños menores a 5 años, la cefalea se puede sustituir por irritabilidad. Y el caso confirmado es una persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico por la red de laboratorios de salud pública reconocidos por el INDRIS. Avalado por la OMS, tenemos la frecuencia de signos y síntomas, donde en primer lugar está la fiebre con un 87.9%, seguida de anorexia, tos seca, expectoración, diarrea y disnea, y después tenemos otros síntomas. Para su diagnóstico es una prueba de reacción en cadena de polimerasa con transcripción inversa o por sus siglas RT-PCR. Esta prueba debe ser tomada con una muestra de exudado faríngeo y nasofaríngeo.
Deben ser contenidos en un medio de transporte viral, donde el exudado faríngeo debe ser tomado con un hisopo de dacron o rayón con punta de plástico y el exudado nasofaríngeo con un hisopo de dacron o rayón con un mango flexible. Su temperatura de transporte va a ser de 4 grados centígrados, pero puede variar de 2 a 8 grados centígrados, siempre y cuando el almacenamiento sea menor o igual a 5 días. Si su almacenamiento es mayor a 5 días, debe ser de menos 70 grados centígrados. Es muy importante que los tubos mantengan un color rojo y que las muestras estén etiquetadas con el nombre y el apellido del paciente. Otros tipos de muestras, dependiendo del paciente, pueden ser lavado bronquial alveolar, aspirado traqueal, aspirado nasofaríngeo o lavado nasal, esputo y biopsia del pulmón. Como las muestras son consideradas altamente infecciosas, deben de ser tomadas obligatoriamente por personal capacitado que cuente con equipo de protección personal. Esto consiste en un respirador aprobado por la NIOSH N95, lentes protectores, bata desechable manga larga y doble guante. Y cualquier caso confirmado de la prueba debe ser de notificación inmediata. Algunos estudios complementarios, más no diagnósticos, tenemos que la biometría hemática va a mostrar leucopenia. Los tiempos de coagulación van a mostrar un tiempo de protrombina prolongado. En la química sanguínea va a haber aumento de las enzimas hepáticas y en estudios de imágenes podemos observar radiopacidades, que se describen como vidrio despulido con infiltrados y consolidaciones, bilateral de distribución periférica y va a tener un aumento en infiltrado bronquialveolar disperso. El tratamiento en el primer nivel de atención consiste en ser sintomático. También se le indica al paciente un aislamiento domiciliario, reposo, hidratación y una vigilancia de los datos de alarma, como pueden ser disnea, oximetría de pulso menor al 94%, hipotensión arterial, exacerbación de la sintomatología y alteración del estado de conciencia, sobre todo en pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus u obesidad. También es importante que en la evaluación clínica confirmemos o descartemos el diagnóstico de una neumonía o de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El tratamiento en el segundo nivel de atención consiste en aislamiento hospitalario con manejo del cuadro respiratorio complicado. Es muy importante que aquí valoremos el índice de Kirby, sobre todo en pacientes con una saturación de oxígeno menor o igual al 90%, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, un uso de músculos accesorios de la respiración y datos clínicos de insuficiencia respiratoria aguda como cianosis. Para el manejo en los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, se puede utilizar una ventilación en posición prono, ventilación mecánica no invasiva, intubación orotraqueal y estrategias de protección alveolar o reclutamiento alveolar. Puede destacar que ningún agente terapéutico o antiviral específico está aprobado para COVID-19, sin embargo, hay experimentación in vitro de diversos medicamentos. La prevención y control, pues más que nada, consiste en recomendaciones generales para la población, como el distanciamiento físico de más de 1 metro, la higiene de manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos o un desinfectante a base de alcohol al 70%, una higiene respiratoria al cubrir su boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o con el codo flexionado, evitar enfermos, evitar tocarse la cara, especialmente nariz, boca y ojos, y salir solo si es necesario evitando reuniones. También saludar sin tocar, cubrir la boca y la nariz con un cubrebocas al salir y la limpieza y desinfección adecuada en superficies contaminadas, ya que todavía no existe una vacuna contra COVID-19. Para los pacientes enfermos es recomendable su aislamiento en casa durante 14 días y acudir al médico solo en emergencias con un cubrebocas. Para el personal de atención médica hay muchas medidas, entre las cuales voy a destacar una preparación de entornos y una protección adecuada. Estas son las bibliografías en las que me basé para mi presentación. Muchas gracias.